Durante los últimos días se han desatado los rumores sobre una posible dimisión del Papa Francisco. Rumores que han ocupado incluso las primeras páginas o los noticiarios de los grandes medios de comunicación. Ha habido una serie de indicios que han dado pie a esos rumores y que han llevado a algunos vaticanistas especializados a afirmar con certeza de que esa dimisión se iba a producir. Por ejemplo, el Papa Francisco está mal de la rodilla, está recibiendo un tratamiento, pero mientras tanto tiene que estar en silla de ruedas. Ligado a esto, se ha visto forzado a suprimir un viaje en el que él tenía puesta mucha ilusión, la visita a dos países en conflicto, como son Congo y Sudán del Sur. No solamente eso. El Papa Francisco ha nombrado cardenales, pero los ha nombrado con 3 meses de anticipación, lo cual no suele suceder porque se nombran los cardenales con 1 mes, es decir, hoy se nombran y al mes se les impone la birreta cardenalicia, que es el momento en el que empiezan a ser cardenales. Por si fuera poco, el Papa nunca, salvo en una ocasión, ha convocado a todos los cardenales en Roma, y lo ha hecho en esta ocasión. Y los ha convocado, tanto el nombramiento de los nuevos como la reunión de todos, los ha convocado en el peor mes en el que se puede estar en Roma, el mes de agosto, finales de agosto. Además, entre una cosa y otra, el Papa va a ir a visitar la tumba de Celestino V, el primer papa que dimitió, en la ciudad de L'Aquila, que está relativamente cerca de Roma. Estos son los indicios, y esto, repito, ha desatado los rumores. Algunos están convencidos de que el Papa va a dimitir. Personalmente creo que eso no va a ocurrir y, por supuesto, puedo estar equivocado. Al margen de si ocurre o no ocurre, creo que estamos a tiempo para preparar el cónclave cuando éste suceda y para prepararlo de forma que no se produzcan consecuencias indeseadas. Cuando San Juan Pablo II publicó las normas para la elección de su sucesor, él estableció, el número 33, que solo podría haber 120 cardenales electores. Y en el número 35 estableció que todos los que tenían menos de 80 años eran cardenales electores y que ninguno, por ningún motivo, podía ser excluido del cónclave. Todos los menores de 80 son electores y solo puede haber 120. El propio Juan Pablo II en algún momento nombró cardenales por encima de esa cifra, pero cuando él falleció eran menos de 120. Y cuando su sucesor, Benedicto XVI, presentó la renuncia, también eran menos de 120. Luego entonces, en los 2 últimos cónclaves, el que salió elegido Benedicto y el que salió elegido Francisco, no ha habido ninguna contradicción entre estas 2 disposiciones de la Constitución Apostólica que va a organizar la elección del siguiente pontífice. No ha habido ningún problema, pero puede haberlo. En este momento hay 116 cardenales electores. Pero es que el próximo 27 de agosto, cuando se imponga la birreta cardenalicia a los nuevos, que son 16 electores, habrá 132. Pasará mucho tiempo, salvo que haya una epidemia y mueran muchos cardenales electores, pasará muchísimo tiempo hasta que el número sea igual o inferior a 120. Y si en ese tiempo, que serán muchos meses, y si en ese tiempo fallece el Papa o dimite el Papa, ambas cosas, por supuesto, pueden suceder. Y si en ese tiempo ocurre eso, ¿qué va a pasar? ¿No podrá ocurrir que el grupo que no se sienta representado con el nuevo pontífice, que considere que ha perdido la elección, declare que ha sido una elección inválida porque el número de cardenales electores ha sido superior a los 120? Yo creo que es necesario que ese artículo, el 33 o el 35,
lo más fácil es el 33, se vea modificado o se vea suprimido o simplemente se diga el número de electores es 120, pero puede haber elecciones si son más los que tienen menos de 80 años. Si no se hace esto con tiempo, no ligado a algo que es inmediato, si no se hace esto, puede dar lugar, repito, a que se produzca una división en la Iglesia y ya tenemos suficientes conflictos internos. La otra cuestión que hay que plantear es la de la función, el papel de los papas eméritos. Tenemos a Benedicto XVI, papa emérito. Si se produjera la dimisión de Francisco, repito, cosa que yo no creo que vaya a ocurrir, pero si se produjera, tendríamos 2 papas eméritos y un papa gobernante. Es necesario que se legisle el papel del papa emérito, qué rol tiene en la Iglesia, incluso cómo tiene que vestir, de cuál es el apelativo que se le da. Esto no es una cuestión inaudita que jamás vaya a ocurrir, porque ya hay un papa emérito y además es que no hay que olvidarlo, hay muchas diócesis en el mundo donde hay 3 obispos, 2 eméritos y 1 gobernando, porque los eméritos han cumplido más de 75, se les ha aceptado la dimisión, pero siguen vivos y por lo tanto son eméritos con mejor o peor salud de esa diócesis. Y si eso pasa en muchas diócesis del mundo, puede suceder igual en la diócesis de Roma, cuyo obispo es precisamente el Papa. Es una cuestión que hay que aclarar. Por supuesto que será necesario un debate de tipo teológico, un debate que de alguna manera se ha ido produciendo en estos años, pero después de ese debate es necesario legislar. ¿Qué papel tiene el Papa emérito? Si hay uno o si hay 2. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su función? ¿Cómo puede ayudar al pontífice gobernante? ¿Qué puede decir? ¿De qué puede hablar? ¿Puede hacerlo sin consultar y pedir permiso al que gobierna? Son cosas que son necesarias. Debatirlas, estudiarlas y después legislarlas. Repito, no estoy diciendo que el Papa Francisco vaya a dimitir. Personalmente, además, no lo creo. Pero claro, yo puedo estar equivocado. Y puedo estar equivocado porque además la mayoría piensa que sí lo va a hacer. Yo no lo creo. Pero al margen de si dimite o no dimite, es necesario aclarar qué va a suceder si hay más de 120 cardenales electores cuando el número 33 de la Constitución Apostólica, que establece cómo tiene que funcionar el cónclave, dice que solo pueden ser 120. Y luego, ¿cuál va a ser el papel de los papas eméritos, tanto si hay uno como si hay 2, para evitar que haya una división en la Iglesia, porque me parece que divisiones en este momento ya tenemos de sobra. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.